Bienvenido a Almas con Leyendas para Dormir, un lugar donde las sombras cuentan sus secretos y la noche guarda historias que nadie se atreve a olvidar. Aquí escucharás relatos antiguos, llenos de misterio y magia, historias que susurran entre la penumbra y recorren caminos donde lo desconocido se mezcla con la calma de la noche. Respira profundo. Deja que la oscuridad te envuelva y permite que estas leyendas te arrullen, mientras tu mente viaja a mundos que solo existen en la imaginación. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo a orillas de un río, vivía María, una mujer conocida por su belleza y su risa suave. Su cabello negro brillaba bajo el sol y sus ojos reflejaban la alegría de la vida. Era madre de 2 niños, quienes eran su mundo entero. Ellos corrían y jugaban junto al río, salpicando el agua mientras reían. La vida parecía tranquila, llena de risas y de días soleados. Pero la historia, como muchas leyendas mexicanas, tenía un giro trágico. Una tarde, mientras María recogía flores cerca del río, sus hijos se alejaron jugando. El agua brillaba con los últimos rayos del sol, y en un instante de descuido, los niños cayeron al río. El río los arrastró con fuerza, y María no pudo alcanzarlos. Gritó sus nombres con toda la fuerza de su corazón. Pero el río solo devolvía un murmullo constante, como si la noche escuchara y guardara silencio. El dolor llenó su corazón de una manera tan profunda que su alma no encontró descanso. Desde aquel día, dicen los viejos del pueblo, el espíritu de María vaga por los ríos y caminos cercanos a los pueblos. Susurra los nombres de sus hijos mientras el viento mueve las ramas de los árboles. Aparece vestida de blanco, con el cabello largo flotando en el viento. Sus pasos son ligeros, casi etéreos, y su mirada refleja la tristeza infinita de una madre que perdió todo. Algunos que la han escuchado dicen que su llanto es triste, pero nunca violento. Otros aseguran que es un aviso, un recordatorio de cuidar a quienes más amamos. Antes de la tragedia, María era amiga de todas las mujeres del pueblo. Todas compartían risas y consejos junto al río. Las abuelas recuerdan que su risa podía llenar el aire de alegría y que sus canciones para dormir a los niños dejaban un eco que aún se siente en noches de luna llena. Pero la tragedia cambió todo. Su espíritu vaga por la orilla del río, buscando a sus hijos perdidos. Al pasar cerca de una orilla, algunas personas sienten un frío repentino, un susurro que parece llamar su nombre. Si escuchas con atención, no hay miedo, solo la tristeza de alguien que perdió lo que más amaba. En algunas noches, dicen los viejos, se puede ver a la Llorona lavando ropa en la orilla del río. Sus lágrimas caen en el agua, mezclándose con el reflejo de la luna. Otras versiones cuentan que camina lentamente por los caminos solitarios. Los animales sienten su presencia y el viento parece llevar su lamento. En algunas regiones la gente deja flores o piedras en las orillas del río, como un homenaje silencioso para apaciguar su alma. Y aunque el pueblo cambió con los años, casas nuevas, caminos, luces eléctricas, el río sigue ahí, y con él el susurro de María, recordando su amor perdido. Cuando la noche está tranquila y los grillos cantan suavemente, si cierras los ojos y escuchas, puedes imaginar su vestido blanco flotando con el viento, sus pasos ligeros sobre la hierba húmeda, y ese llanto que, aunque triste, se siente cercano, como si nos hablara a todos, recordándonos la importancia de la familia. Cada lágrima derramada es también un eco de nuestra humanidad.
Y mientras su lamento se mezcla con el murmullo del río, respira profundo. Siente cómo la noche te envuelve. Permite que la calma de estas palabras te arrulle, porque ahora, en este momento, la Llorona no es miedo, es un susurro del pasado. Una historia que atraviesa generaciones y que ahora te acompaña a ti suavemente, para que tu mente viaje tranquila y tu cuerpo comience a relajarse, hasta que el sueño llegue, lento y seguro. La Llorona sigue su camino por los ríos, y tú puedes dejarte llevar por la noche, por las sombras, por la calma, mientras escuchas su historia. Mientras el río sigue murmurando el eco de la Llorona, y la noche mexicana se tiñe de sombras y bruma, en caminos solitarios, donde la luna apenas ilumina la tierra. Aparece un hombre elegante, vestido de negro, montado en un caballo que parece flotar sobre la oscuridad. Su sombrero cubre parcialmente su rostro, y sus ojos brillan con un fuego que no pertenece a este mundo. Es el Charro Negro, cuya presencia deja un escalofrío suave, un misterio que atraviesa la penumbra. Se dice que cabalga solo, recorriendo senderos antiguos, sin prisa, observando a quienes pasan. Algunos viajeros han sentido su mirada y dicen que nunca se olvida. Otros cuentan que ha ofrecido ayuda, pero que hay un precio invisible para quienes aceptan. En un pequeño pueblo, hace muchos años, vivía Diego, un joven trabajador y curioso, con deseos de conocer lo desconocido. Una noche, regresando de tierras lejanas, se encontró con un camino que nunca había visto. Los árboles se arqueaban formando sombras densas, el viento susurraba entre las hojas, y al fondo, un caballo negro apareció, con un hombre elegantemente vestido montado sobre él. «Buen hombre», dijo la figura con voz profunda. «Parece que has caminado mucho esta noche. ¿Deseas compañía o un camino más fácil hacia tu destino?» Diego sintió una mezcla de curiosidad y miedo. Su corazón latía con fuerza y, sin saber por qué, aceptó seguir al Charro Negro. El caballo avanzaba lentamente, y Diego podía escuchar cómo cada paso resonaba con un eco misterioso sobre la tierra húmeda. El charro permanecía en silencio, su figura elegante contrastando con la penumbra. «A veces», susurró el charro, «los caminos más tranquilos esconden secretos que nadie quiere descubrir». Diego sintió un escalofrío, pero también una curiosidad que lo impulsaba a seguir. Cada paso parecía más lento de lo que era, como si el tiempo se estirara en la noche. El viento traía aromas de tierra húmeda y hojas secas. A lo lejos se escuchaba un búho, y su ulular añadía un toque de misterio a la atmósfera. «Mira», dijo el charro, señalando un puente antiguo. «Muchos que cruzan este lugar no saben lo que los espera». Diego observó el agua que corría bajo los ladrillos gastados. El reflejo de la luna parecía moverse con vida propia. El charro habló de pactos antiguos, de viajeros que habían aceptado ofertas y nunca regresaron, y de cómo la noche misma podía observar y juzgar a quienes se aventuraban sin respeto. Diego escuchaba atento, sintiendo cómo la atmósfera lo envolvía. «El precio de tus deseos», dijo el charro, «no siempre se mide en monedas, sino en cosas que valoras sin darte cuenta». El joven respiró hondo, mirando el cielo estrellado que apenas asomaba entre la bruma. Se preguntó qué camino elegir, mientras el eco de los cascos del caballo resonaba suavemente. El charro continuó su relato, describiendo historias de antiguos viajeros. Algunos encontraron fortuna, otros solo encontraron su sombra, perdida para siempre en caminos solitarios.
Diego sentía cómo la noche se espesaba, mezclando misterio con calma. Cada detalle, el viento, el sonido del río, el ulular del búho, los pasos de los animales nocturnos, se unía a la historia, como si él mismo formara parte del relato. «Recuerda», susurró el charro, «no todos los deseos deben cumplirse, y a veces lo más valioso es la prudencia». Mientras cruzaban el puente, Diego sintió que la bruma parecía abrazarlo. Los árboles, el río y el cielo formaban un cuadro hipnótico que lo mantenía alerta, pero tranquilo. El charro se detuvo frente a un camino que se bifurcaba en la oscuridad. «Elige tu rumbo», dijo, «y recuerda lo que has aprendido». Diego cerró los ojos por un momento, respirando profundo. El viento parecía susurrarle al oído palabras que no entendía. Y cuando abrió los ojos, el charro negro y su caballo se habían desvanecido lentamente entre la bruma. Diego continuó su camino con una sensación extraña, una mezcla de alivio, misterio y respeto hacia la noche. El charro negro sigue cabalgando en caminos solitarios, observando a quienes se cruzan en su ruta. Su presencia es un recordatorio de la prudencia, del respeto por lo desconocido. Y cuando la noche es silenciosa, si cierras los ojos y escuchas, podrás sentir el eco de sus pasos, el susurro de su voz, recordándote que algunos secretos de la noche están destinados a permanecer ocultos. Respira profundo. Siente cómo la oscuridad de la noche te envuelve y deja que esta historia, como un susurro antiguo, te arrulle suavemente. Porque aunque haya misterio y un leve miedo, aquí estás seguro y puedes dejar que la noche te lleve mientras la leyenda del charro negro recorre los caminos mexicanos. Dicen los más viejos que el nahual no nació del miedo, sino del olvido, que fue la tierra misma la que, cansada de ser herida, le dio su fuerza a un hombre para que recordara a los demás de dónde venimos. En México, cuando la luna se alza redonda y el aire se espesa, los cerros parecen murmurar. Los que saben escuchar dicen que esa voz no es del viento. Es la voz del nahual. Hace siglos, cuando el monte aún respiraba sin carreteras ni luces, vivía en la sierra un curandero llamado Itzcoatl, un hombre sabio que hablaba con las plantas, con el fuego y con los ríos. La gente venía desde pueblos lejanos para buscar su ayuda. Curaba con hierbas, con rezos y con sueños. Pero había algo en su mirada que inquietaba. Una sombra que lo seguía incluso bajo el sol. Algunos decían que era bendito, otros que había cruzado el límite entre el hombre y el espíritu. Una noche, una gran sequía azotó la región. Los ríos se secaron, las milpas murieron y el cielo parecía cerrado por dentro. La gente fue a pedirle a Itzcoatl que rogara por lluvia. Él se quedó en silencio un largo rato y al fin respondió: «La tierra pide algo a cambio». Esa noche encendió un fuego al pie del cerro y comenzó a cantar en una lengua que solo los antiguos conocían. Cantó hasta que la voz se quebró y el aire se llenó de un olor a copal y a tierra húmeda. Los que lo espiaron desde lejos juraron ver cómo su sombra se separaba del cuerpo. Primero se movió lento, luego caminó sola hasta fundirse con el monte. Cuando el fuego se apagó, el hombre ya no estaba. En su lugar, sobre las cenizas, quedaron huellas enormes, mitad humanas, mitad de jaguar. Al día siguiente, la lluvia cayó con fuerza. El río volvió a correr, las flores despertaron y los animales bajaron de los cerros como si alguien los hubiera llamado. El pueblo celebró, pero nadie volvió a ver a Itzcoatl. Desde entonces, los ancianos dijeron que el curandero se había vuelto nahual, guardián del monte, mitad hombre, mitad espíritu,
condenado a cuidar la frontera entre el mundo de los vivos y el de los sueños. Con los años, su historia se volvió susurro. Los campesinos aseguran que, cuando el sol cae y el aire se pone espeso, algo se mueve entre los árboles. No hace ruido, no rompe ramas, solo se siente. Una presencia que observa, que huele, que recuerda. Los perros lo sienten primero. Bajan las orejas y gimen mirando a la nada. Después el viento cambia de dirección y la luna se cubre de nubes. Y en ese momento, si guardas silencio, puedes escuchar un sonido bajo. Una mezcla de rugido y respiración humana, como si el monte exhalara. Algunos dicen que Itzcoatl sigue allí, caminando en forma de jaguar por los senderos del bosque, vigilando que nadie rompa los pactos antiguos. Otros juran que lo han visto como un hombre alto, cubierto con un manto de piel manchada, con ojos amarillos que brillan incluso en la oscuridad. Dicen que si lo miras directamente, te muestra tu propio reflejo convertido en animal. Y que si te atreves a hablarle, te pregunta solo una cosa: ¿a quién le pertenece tu sombra? Si no sabes responder, se desvanece. Pero si mientes, el nahual toma tu sombra como suya, y desde entonces, cada luna llena, verás que tus pasos caminan antes que tú. En los pueblos más viejos aún prenden velas al pie de los cerros cuando llega la temporada seca. No para rezar, sino para recordarle al nahual que seguimos siendo parte de la misma tierra. Porque los abuelos dicen que el hombre y el monte no son distintos. El que olvida eso se convierte en bestia. Y así, bajo la luna que crece y muere cada mes, Itzcoatl sigue despierto, invisible, caminando entre los árboles, cuidando los secretos que solo entienden los que escuchan al silencio. Así nació la leyenda del nahual, el guardián del alma de la tierra, la sombra que aún respira entre nosotros. Y dicen que, si una noche escuchas pasos que no son tuyos y sientes que algo se mueve detrás del viento, no corras. Solo cierra los ojos y recuerda que el nahual no busca asustar, sino recordar al hombre lo que fue antes de olvidar quién era. El monte duerme. La lluvia del nahual ya ha cesado, y con ella el murmullo del bosque se vuelve un suspiro lejano. Pero el alma mexicana no descansa. Cuando una historia termina, otra despierta, y esta no viene del campo, sino de los pasillos silenciosos de un hospital antiguo. Dicen que hay lugares donde el tiempo se detiene, donde las almas que no encontraron reposo se quedan cumpliendo su deber noche tras noche. Y entre todas esas almas, hay una que los enfermeros y vigilantes aún nombran con respeto y miedo: la planchada. Su historia comienza hace muchos años, en los primeros hospitales de la Ciudad de México, cuando las enfermeras vestían de blanco impecable y planchaban con esmero cada pliegue de su uniforme. Entre ellas trabajaba Eulalia, una joven dedicada, siempre puntual, conocida por su dulzura y su mirada serena. Amaba su oficio como quien cuida un secreto. Los pacientes decían que solo con verla ya se sentían mejor. Pero un día, al hospital llegó un joven médico, elegante, amable, de sonrisa fácil y palabras suaves. Eulalia se enamoró, y en ese amor dejó su vida entera. El doctor le prometió matrimonio antes de partir a un congreso en Veracruz. Le juró que volvería en una semana, pero nunca regresó. Pasaron los días, las semanas, los meses, y el corazón de Eulalia se fue marchitando, hasta que un rumor llegó con el viento. El médico se había casado allá con otra mujer. Esa noche, Eulalia no habló con nadie. Entró a la sala de curaciones, dobló cuidadosamente su uniforme y planchó cada parte de él, como si al alisar la tela pudiera borrar también su tristeza.
Cuando la encontraron al amanecer, su cama estaba vacía, su uniforme perfecto sobre la silla y su corazón detenido. Desde entonces comenzaron los murmullos. Los pacientes más graves aseguraban que, durante la noche, una enfermera de rostro pálido y cabello recogido entraba a sus habitaciones. Decían que olía a jabón limpio y a tela recién planchada. Les acomodaba la cobija, les hablaba con voz baja y les decía que todo estaría bien. A la mañana siguiente, esos pacientes amanecían con sueros bien puestos, las sábanas alisadas y la temperatura normal. Pero nadie había hecho el turno nocturno. Los vigilantes comenzaron a verla también. Una figura blanca que cruzaba los pasillos sin hacer ruido, con pasos tan suaves que ni el eco la seguía. Cuando intentaban acercarse, ella se desvanecía en el aire, dejando un leve olor a almidón y flores secas. Algunos más atrevidos decían haberla visto detenerse frente a una cama vacía, mirar al enfermo con tristeza y luego desaparecer, como si al fin hubiera recordado algo que dolía demasiado. Los médicos nuevos no creen en esas cosas. Dicen que son historias viejas, cuentos para asustar a los internos. Pero en los pasillos del Hospital Juárez, los más antiguos saben que no todo se puede explicar. En las noches tranquilas, cuando el reloj marca las 3, se escucha el sonido de una plancha antigua deslizándose sobre tela. No hay nadie, solo la luz tenue del pasillo y el crujido del metal caliente. Entonces, las enfermeras se miran entre ellas y guardan silencio. Algunos pacientes, justo antes de recuperarse, dicen que una mujer de blanco les dio la mano y les prometió que al amanecer todo sería distinto. Y al despertar, los médicos no encuentran explicación para su mejora. Otros, en cambio, aseguran que cuando la planchada se aparece a los moribundos, no lo hace para curarlos, sino para acompañarlos al descanso. Nadie sabe por qué sigue aquí. Tal vez aún espera al hombre que le rompió el alma. O quizá su amor por los enfermos fue tan grande que ni la muerte pudo quitarle el deseo de cuidar. Lo cierto es que cada hospital antiguo guarda su sombra, su olor a ropa recién planchada y su silencio a medianoche. Dicen que si algún día despiertas en una cama blanca, con fiebre o con miedo, y ves a una mujer acercarse con sonrisa serena y mirada cansada, no temas. Tal vez sea ella, la planchada, la enfermera que no pudo curarse a sí misma, pero aún cura las heridas de los demás. Y cuando ella se aleje, el aire olerá a limpieza, a paz, a despedida. Porque el amor, cuando es verdadero, ni la muerte lo apaga. Solo lo vuelve eterno. La noche nunca duerme del todo. Cuando el alma de la ciudad se apaga, los pasos de los hombres solitarios retumban sobre la tierra y los espíritus que aún no descansan despiertan para acompañarlos. Así como en los hospitales aún camina la planchada, en los caminos de tierra y en las orillas de los pueblos hay otro ser que nunca abandonó su vigilia: el cadejo. Dicen que el cadejo aparece en las madrugadas, cuando el silencio pesa y el alma duda. A veces se oye antes de verlo, el sonido de unas patas sobre la grava, un jadeo lento detrás del caminante, el crujir de las hojas secas que parecen seguir el mismo ritmo de los latidos. Cuando el viajero se vuelve, lo ve. Un perro enorme, de pelaje espeso y ojos brillantes como brasas. Hay dos tipos, dicen los abuelos: el cadejo blanco, espíritu bueno que protege al inocente, y el cadejo negro, sombra del mal que sigue a los hombres de alma torcida. Pero hay quienes aseguran que ambos son uno solo, dos rostros del mismo guardián, que solo reflejan lo que llevamos dentro. En un pueblo escondido de Chiapas vivía Tomás,
un joven que cada noche bajaba al valle a beber con sus amigos. Su madre, una mujer de fe, le advertía siempre: «No vuelvas tarde, hijo». «¿Por qué, madre?» «Porque hay ojos que ven en la oscuridad». Tomás reía. Decía que esas eran historias para asustar niños. Pero una noche, la risa se le apagó. Volvía solo, tambaleando, por el sendero que cruzaba el río. La luna estaba cubierta de nubes y el aire olía a humedad. De pronto escuchó pasos detrás de él. Pares rítmicos, pesados. Se volvió y lo vio. Un perro enorme, negro como la sombra del mismo monte. Tenía los ojos rojos y el vapor de su aliento formaba nubes que brillaban bajo la poca luz. Tomás intentó espantarlo, pero el animal no se movió. Solo lo miraba. Entonces el muchacho siguió caminando y el cadejo caminó detrás. No corría, no gruñía, solo lo seguía. Cuando Tomás tropezó y cayó al suelo, el perro se acercó despacio y con una voz que no era de este mundo le susurró: «No temas, yo no castigo, solo muestro». Al día siguiente lo encontraron dormido junto al río, temblando, con el rostro pálido. Decía que había visto su vida entera pasar frente a él, cada mentira, cada herida, cada lágrima de su madre, y que el cadejo, antes de irse, le dijo al oído: «Aún puedes regresar con luz, si sabes pedir perdón». Desde entonces Tomás nunca volvió a beber. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla desde el monte, deja pan y agua junto a su puerta, para el guardián que lo salvó de sí mismo. Pero no todos han tenido la misma suerte. Hay historias del cadejo negro, aquel que no protege, sino castiga. Cuentan que se aparece a los hombres crueles, a los que golpean, roban o traicionan, y los sigue hasta que el miedo los consume. Cuando sienten su aliento en la nuca, su sombra se separa del cuerpo, y el cadejo la toma como suya, dejándolos vagar por el mundo sin alma. Algunos dicen que el cadejo no es ni bueno ni malo, sino el eco de nuestras propias decisiones. Que si caminas con culpa, lo verás negro. Si caminas con fe, lo verás blanco. Pero todos, tarde o temprano, escuchamos sus pasos. En los pueblos aún se acostumbra a encender una vela cuando alguien tiene que viajar de noche. No es solo por fe, sino por respeto, para que el cadejo sepa que el alma del caminante está en paz. Los abuelos dicen que cuando el perro blanco te acompaña, el camino se vuelve corto y el miedo no toca tus huesos. Pero si es el negro quien aparece, no hay que correr. Hay que mirarlo, reconocer el propio miedo y seguir andando hasta que el amanecer borre su sombra. Así, noche tras noche, el cadejo sigue cruzando los caminos, cuidando, juzgando, enseñando. No pide ofrendas, no busca templos, solo camina. Porque su destino es el nuestro, perderse y encontrarse en la oscuridad. Y cuando el último viajero regrese a casa sin miedo, entonces, dicen, el cadejo podrá descansar. Hasta entonces, cada paso en la noche puede ser suyo, cada suspiro del viento puede traer su aliento. Así que si esta noche escuchas detrás de ti el sonido suave de 4 patas que no ves, no te alarmes. Puede que no estés solo. Puede que el cadejo camine contigo. El viento del cadejo se apaga. Las pisadas del guardián se pierden entre el polvo del camino, y el silencio vuelve a envolverlo todo. Pero la noche en México nunca queda vacía. Cuando los pasos se detienen, hay almas que aún caminan. En los pueblos del centro del país, los viajeros cuentan que, al caer la madrugada, en ciertos caminos se escucha el llanto del río y el murmullo del puente. No es el agua, ni el viento, sino una voz de mujer que llama despacio, como quien busca algo que perdió hace mucho. Nadie sabe de dónde viene, ni por qué aparece solo cuando el cielo empieza a aclarar.
Algunos la llaman la mujer del puente y dicen que su historia nació hace más de un siglo, una noche de lluvia, cuando la esperanza y la culpa se encontraron en el mismo lugar. En un pequeño pueblo cercano a Toluca vivía Lucía, una joven costurera, hija de un herrero. Tenía el corazón tranquilo y una risa que llenaba las calles cuando pasaba. Cada tarde cruzaba el puente del río Lerma para llevar su trabajo a la hacienda del otro lado. Allí conoció a Emilio, el hijo del hacendado, un muchacho de palabras dulces y promesas grandes. Entre costuras y miradas robadas, los dos comenzaron a amarse en secreto. Pero en los pueblos viejos, el amor entre clases no era un regalo, sino una condena. Cuando el padre de Emilio descubrió la relación, juró separarlos. Envió al joven lejos a estudiar y ordenó que Lucía no volviera a cruzar ese puente. Ella obedeció por un tiempo, hasta que una noche, bajo una luna amarilla, escuchó en su ventana 3 golpes suaves. Era Emilio. Había vuelto para huir con ella. Lucía tomó un pequeño bolso, un pañuelo blanco y juntos caminaron hasta el río. La corriente estaba crecida, el cielo rugía, pero sus corazones solo escuchaban la promesa de una nueva vida. Cuando llegaron al centro del puente, una voz los llamó desde la oscuridad. «¡Emilio!», gritó el capataz de la hacienda montado a caballo. «Tu padre te ordena regresar». Emilio quiso enfrentarlo, pero el caballo se espantó con el trueno, y en el forcejeo la lámpara de aceite cayó al agua. El puente se encendió. En medio del fuego y el humo, Lucía perdió de vista a su amado. Lo buscó entre las llamas, lo llamó por su nombre, pero el río lo arrastró bajo la corriente. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Lucía con vida. Algunos dijeron que se arrojó al agua para seguirlo. Otros que su alma quedó atrapada entre las cenizas del puente. Pero lo cierto es que, cuando la neblina baja y el aire huele a lluvia, los viajeros ven una figura blanca parada en medio del puente. Una mujer con un pañuelo en la mano, el cabello cubierto de rocío y los ojos perdidos en el horizonte. Los que han tenido el valor de acercarse dicen que habla con voz temblorosa. ¿Has visto a Emilio? Si respondes no, ella sonríe con tristeza, da un paso atrás y se disuelve en el aire como niebla al amanecer. Pero si dices sí, si te atreves a mentirle, su rostro cambia. Los ojos se hunden, la piel se vuelve gris y su voz, ahora hueca, susurra. Entonces llévame con él. Nadie que haya escuchado esa frase ha llegado a contarla completa. Con los años, el puente fue reconstruido, pero la gente aún deja flores en sus extremos. Dicen que si viajas al amanecer y cruzas en silencio, el viento se vuelve cálido, como si una mano invisible te guiara. Otros aseguran que a veces se escucha el golpeteo suave de una aguja, el eco de una costura invisible sobre el agua. Tal vez sea Lucía, tejiendo su historia una y otra vez, intentando remendar el destino que se desgarró aquella noche. Los abuelos enseñan a los niños a saludar el puente antes de cruzar. Buenas noches, señora del río. Que su alma tenga descanso. Y dicen que si lo haces con respeto, el viaje será tranquilo, porque ella cuida a quienes no se burlan del amor ni del dolor. Así cada madrugada, mientras la bruma cubre los campos y el gallo aún no canta, la mujer del puente sigue esperando que alguien le diga la verdad, que su amor no la olvidó, que su nombre aún vive en los suspiros del río. Y mientras tanto, su voz se mezcla con el agua, con el eco del viento, con la respiración del amanecer. Si alguna vez pasas por un puente solitario y escuchas un susurro que dice tu nombre, no tengas miedo. Solo guarda silencio y sigue tu camino con calma, porque quizás por un instante
Lucía haya creído que eras tú, el amor que prometió esperarla, aunque el río los separara para siempre. Y así termina la noche, entre los ecos del viento y los pasos del alma. La Llorona sigue buscando a sus hijos, el charro negro cabalga bajo la luna, el nahual observa desde los cerros, la planchada vela entre pasillos, el cadejo guarda los caminos y Lucía espera en su puente de niebla. Cada uno, a su manera, mantiene encendida la llama de lo que fuimos, porque las leyendas no nacen para asustar, sino para recordar. Recordar que el miedo también puede ser ternura, que la oscuridad no siempre condena, y que incluso las almas perdidas buscan la luz para descansar. Así que, si esta noche cierras los ojos y escuchas el silencio, no temas. Tal vez no estés solo. Tal vez los ecos de estas voces te acompañen hasta que el sueño te abrace. Buenas noches, que la calma te encuentre y que ninguna sombra te quite el descanso.